Mira qué blusita más bonita para hoy, ¿eh? Bueno, un saludo para cada uno de ustedes, un saludo para usted y muchísimas gracias. Si eres nueva, bienvenida y espero se quede conmigo hasta el final y también dé un paseo por ahí el canal a ver qué otras cosas puede encontrar como siempre. Bueno, acá les traigo esta blusita que es bastante económica porque es bastante calada. Ahí les muestro el cuello por detrás. La puntada se trata de 3 puntos seguidos, después uno cruzado, mayorías conchitas y así. Así que con esto comenzamos. Bueno, acá les pongo el cuello más de cerca como siempre para que se aprecie ahí mucho más. Y es bastante económico por ser bastante caladito. En ella he gastado 340 gramos y acá, bueno, le hacemos un cordoncito también que lo pueden agregar de otro color para que se aprecie mucho mejor. Yo lo pensé, pero ya era tarde cuando lo pensé, así que bueno. Entonces, acá les dejo las manguitas para que lo vean. Igual, este es el punto que se trata de 3 puntos seguidos y un punto cruzado, conchitas en la parte del borde y en los lados también. Bueno, acá les dejo la puntada en opción abierta y cerrada si la quieren así. Bueno, antes de que se me pase, 4 madejas para la blusa, 4 madejas como estas de 85 gramos. Entonces en total 340 gramos, 340 gramos para la blusa antes de que se me pase. Para un ganchito número 4, porque son detalles que de verdad a veces a uno se le van. Bueno, y para las que no han visto el chalequito, de acá hasta acá tenemos la misma puntada que repetimos acá, pero lo hice como chalequito, no le hicimos conchitas en esta parte y esta puntada que me encanta mucho para la parte de abajo para que ajuste la cintura y el cuello es igual. Todo es igual, pero en mayor cantidad. Este es de 9 milímetros. Vean qué bonito en la espalda. Precioso. Para esas tardes que no son tan fríísimas, pero que tampoco, que son un poco incómodas. Y se lo pone uno y está perfecto. Con jeans, con falda, como quiera. Bien. Así que bueno, ahí se los presento y se los dejo en caso de que le quieran mirar. Y continuamos con lo de la blusa. El rojo, que es un volumen de 9, es bien hermoso, es un volumen 9. Acá tengo 48 cadenas. ¿Por qué tengo 48 cadenas? Porque van múltiplos de 6, 6 más 6 más 6 más 6. Y nos van a quedar 8 motivos. ¿Ven? En la capita lo hice con cadenas, entonces, bueno, para decirles que lo hice con cadena y punto bajo. Que queda un buen borde, así como de 2 centímetros, porque es muy grueso. Y la blusa, que es la celeste, es el mismo tejido. Después del inicio, las dos son exactamente lo mismo, menos el inicio, cadena y ojitos. Bueno, ¿por qué ojitos? Primero, porque me gusta. Segundo, porque cada ojito lleva 3 puntos y es facilísimo, ya lo verán. Bueno, entonces para la blusa, 30 ojitos. Muy bien, en este es volumen 9 y este es volumen 4. Para un ganchito 3.5, 3.25 o 4, el que permita tomarlo. Si el hilo es un poquito rústico, es mejor que usen uno de 4, el volumen exacto del hilo. Pero este hilo se hace como más pequeño, entonces está bien. Bueno, vamos a hacer así como un eslaboncito, yo diría. 1, 2, 3 y en la 4. ¿Por qué? Porque al jalarlo acá tenemos 4. Bueno, entonces ven, siempre se me confunden con el ojito, a veces me pregunta, pero ¿cómo? Bueno, 3 cadenas, ¿sí? 3 cadenas, lazamos el hilo y vamos al primer punto, acá. Sacamos y hacemos un punto alto. Sacamos 2 ahí y 2. Vean este que está acá, estos dos que quedan acá, estos 2 hilos, ya los vamos a necesitar en un momento. Sacamos y hacemos de nuevo 1, 2, 3, lazamos el hilo y los que les indiqué acá, estos los vamos a usar. ¿Sí? De nuevo, 1, 2, 3, lazamos el hilo y venimos en esta parte, acá,
y hacemos un punto alto. 1, 2, 3, lazamos el hilo y volvemos. ¿Ven? Acá tenemos, como pueden ver, las burbujitas. 1, 2, 3, 4 ojitos. Así le vamos a bautizar como ojitos. 4 ojitos. Acá los tengo adelantado y son 30 ojitos. Bien, 30 ojitos, 40 centímetros. Para que tengan una idea en centímetros. Entonces acá llegamos al último ojito. Perdón. Acá llegamos al último ojito y no voy a hacer las cadenas de afuera. Voy a entrar. Bien, vamos a entrar al ojito. Hacemos un punto bajo y este punto bajo lo contaremos como una cadena. Y hacemos acá 2 cadenas. Ahora, dentro del ojito vamos a hacer punto alto. Así. Con la cadena y los 2 puntos, pues son 3 puntos. Y vamos a hacer 3 puntos en cada uno. No importa la talla. No importa la talla. Eso sí, vamos a aumentar 2 ojitos por talla. Bien, vamos a aumentar 6 puntos. 6 puntos por talla. Si usted es talla L, le recomiendo que haga 32 ojitos. XL, 34 ojitos. Y ahí ustedes lo van calculando según también el hilo que estén usando, ¿verdad? Pero tienen que ir en pares. Tienen que ir en 2 ojitos porque son 6 puntos. Por eso se los hice así para que sea más fácil. 2 ojitos más por talla. No 1 porque les quedaría impares. Bien, este es lo mismo que ya el que tengo terminado. Cada ojito lo vamos a rellenar con 3 puntos, todos hasta el final. Bien, acá ya lo tengo terminado, sí, pero les quiero también acá con las 48 cadenas de la capita, que nada más el inicio es distinto entre uno y el otro, pero nada complicado. Bien, este lo llevé en punto bajo. Entonces, para punto bajo tenemos que agregar una cadena. Esta cadena es un punto. ¿Sí? Es un punto. Es esa dirección del punto. Entonces, vamos a utilizar este punto. Y vamos a hacer en punto bajo. Punto bajo. Esto es todo. Así. Entramos y sacamos. No estamos lazando el hilo. No. Entramos. Este es hermoso. Es precioso este hilo. Y sacamos. Entramos y sacamos. Nada más. En punto bajo. Como él es tan hermoso, entonces queda muy bonito. De todas maneras, de todos los hilos queda bonito también, pero ya queda grueso, queda bonito. Bien, entonces, o pueda que ustedes quieran elegir hacer punto medio alto, que es así. Lazan el hilo y entran, después pasan directo. Les queda más altito, como de 2 centímetros así. Les digo, pasan y después pasan directo. Bien, ya ven el aumento de nivel acá, punto bajo, punto medio alto. Queda precioso también. O si lo quieren hacer en ojitos, si ese lo quieren hacer en ojitos, tendrían que hacer, ya les digo, 16 ojitos. Y en cada uno ponen 3 puntos. Si no me equivoco. Ahí hacen la matemática ustedes, pero yo creo que es 16 ojitos. Bueno, 30 ojitos. Volvemos al tejido de la blusa. 30 ojitos. Ajá. Ahora acá subimos. Damos la vuelta, perdón. Perdón. Terminamos acá. Dentro del ojito con 2 puntos. Y acá para dejarlo fijado, no dentro del ojito, sino que en el último acá hacemos un punto alto. Bien, volteamos el tejido y hacemos una cadena nada más y un punto bajo.
acá. Un punto bajo. Ahora hacemos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, 7 cadenas y vamos así. Estos 2 ojitos los saltamos y vamos acá y hacemos un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, o sea, 6 puntos. 1, 2, 7, 6 puntos. Pero vea qué lindo, es que ni tenemos que contarlo, por eso se los estoy dando así. Ni tenemos ni siquiera que contarlos, ¿ve? 1, 2, 3, 4, no. Acá tenemos 3 y 3, ya, 6. Bien, entonces 7 cadenas moviendo 6 puntos. Si lo quiere llevar exactamente como este en la blusa, tienen que hacer 90 cadenas. 90 cadenas si no lo quiere hacer como este, porque hemos hecho 30 ojitos y en cada uno 3. Bueno, disculpen. Hilera número 1, la que va dentro de los ojitos, disculpen que no les dije ahí, y comenzamos ya la hilera número 2 con las 7 cadenas, ¿eh? Bueno, entonces acá terminamos en el último puntito, acá en el último puntito, con un punto bajo, ¿sí? Ahora subimos 1, 2, 3, ya está la hilera número 3. En la hilera número 3 comenzamos las conchitas. Bien, entonces vamos a hacer acá conchitas, pero acá vamos a hacer solo media conchita con la cadena 2, 3, 3 puntos altos y la cadena, 4. Bien, ahora vamos acá dentro de la cadenita y hacemos un punto bajo. Lazamos el hilo y vamos a entrar acá, en el punto bajo, y vamos a hacer acá 3 puntos altos, 3 puntos altos, ¿sí? 1, 2 cadenas y 3 puntos altos de nuevo. Este cuello ustedes no saben cuánto me gustó cuando hice la capita. Y yo dije, para blusa, precioso. Bueno, tenemos acá medio, porque recuerde que lo llevamos abierto, Primero abierto para que nos pase la cabeza bien y que quede ese detalle precioso que me encantó en la blusa. Entonces estamos haciendo esta media conchota que está acá, que igualmente hacemos lo mismo que este, Saltamos 6 puntos con 7 cadenas, media conchita ahora en la hilera número 3 y acá hacemos una conchita completa. Esta conchota es esta misma. Estamos haciendo ya que en adelante ya exactamente lo mismo. Bueno, entonces ya teniendo los 6, volvemos acá a la cadena y un punto bajo. Cargamos el ganchito y volvemos a repetir acá los 6 puntos separados por 2 cadenas. 3 y 3. 3, 1, 2, 3. Entonces 6 separado por 2 cadenas, acostamos acá, cargamos y volvemos a repetir. Fin de la hilera número 3. Pero un detalle. Acá tenía que subir con 4 cadenas y no con 3. Ya lo van a entender por qué. Necesitaba un puntito de más acá. Entonces me suben acá con 4 cadenas, no con 3. Bien. Hilera número 3, final de la hilera número 3. Acá vamos a terminar normal. Acostamos acá, ¿sí? Y acá al final, recuerda que les hice un punto bajo acá.
Acá al final vamos a hacer la media conchita que quedamos de inicio, ¿ve? 1, 2, 3. Bien, tenemos acá 3 puntos, ¿sí? Ahora hacemos una cadena y un último punto. Puede ser en el mismo lugar, pero yo lo quiero dejar de fuera como para indicar el borde. Y hemos dejado una cadena. Por eso les dije que tienen que ser 4 cadenas allá. 3 cadenas que hacen un punto alto más esta cadena. Bien, bueno, ahí me disculpo. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenas. Bien, ven esto acá. Vamos a la hilera número 4. Cualquier pregunta ahí me la hacen, yo con gusto se las contesto. 3 cadenas y en este punto hacemos un punto bajo. Bien, nos ha quedado esta pequita aquí. Ya lo vamos a utilizar. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. ¿Sí? 6 cadenas. ¿Ven? 6 cadenas acá. Y vamos a este punto. Vea que estamos saltando todo. Vamos a este punto. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos del otro lado. No estamos entrando dentro. Estamos del otro lado. Punto bajo. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos del otro lado. 1, 2, 3. Y acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Todas estas basecitas las vamos a necesitar para esta. Estoy haciendo la basecita para esta grandota que viene acá. ¿Ven? Va encima de ella. Bueno, final de la hilera número 4. Vamos a hacer lo mismo que acá. Un pequeño espacio para una basecita ya. Bueno, entonces, lo que les dije acá. Vamos a tener que hacer, bueno, las 6 cadenas acá, ¿sí? Y voy a tener que hacer 1, 2, 3 siempre, pero acá me había faltado una cadena, entonces tengo que hacerlo pequeño. Bien, pero 4 cadenas, por favor, para que quede un poquito más espacio. Bien, bueno, entonces ahora subimos 1, 2, 3, 4. Volteamos el tejido y en esta de acá hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Esta es la hilera 5. Bien, tenemos las 4 cadenas y 3 puntos. Bien, acá sí lo estoy dejando bien. Hacemos lo mismo, cargamos el ganchito y acá vamos a hacer 6 puntos, pero con un pequeño aumento. 2, 3 y acá vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 y 3 puntos. De nuevo. Tuvimos un pequeño aumento acá cuando pasamos de 6 puntos a 7 cadenas, después la conchita y ahora 3 cadenas, otro pequeño aumento. Ese va aumentando poquitito, pero se va aumentando. Bien, para que vaya tomando la forma del cuello. Bueno, punto bajo, cargamos el ganchito. Vea que no estamos haciendo cadenas. No estamos haciendo cadenas acá. Estamos haciendo cadenas en medio de los puntos altos, ¿sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3 y de nuevo 3 puntos,
acostamos acá, cargamos y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, final de la hilera 5. Vamos a rellenar la última basecita acá, ¿sí? Con los 3 puntos. Porque acá hicimos 3 puntos y la cadena. Perdón, 4 puntos acá. 4 puntos, pero dejando una base, una cadena y vio, ya casi se me había olvidado. Bueno, acá vamos a tener que hacer esto y yo les voy a, ustedes van a ver el patrón y van a decir, pero no eran 5 puntos, sino que eran 2 puntos. Ya lo verán porque ya se los voy a explicar un momentito. Bueno, 1, 2, 3, voy a hacer 4 cadenas. Esto sí lo voy a obedecer. Y acá vamos a hacer 4 puntos. Con la cadena serían 5. Bien, el patrón dice 2 puntos. Pero ya me van a entender la razón para hacer la unión. Ok, acá tenemos la cadena y 4 puntos. Estamos bien. Bien, entonces, ahora, ya un momento les explico, disculpen. 4, 1, 2, 3, 4 cadenas. Entramos acá y hacemos 5 puntos. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4 cadenas y volvemos a repetir los 5 puntos. 1 y el 5. 5 puntos, 1, 2, 3, 4 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Bien, ¿por qué les hice acá 5 puntos ya con la cadena y no 2? Muy bien, yo desobedecí al mapa o al patrón. Bien, ya tenemos que hacer la unión en la próxima vuelta. Perdón, ya esa es la hilera número 6. Sí, entonces ya debemos hacer la unión en la próxima vuelta. Vamos a tener que hacer la unión, sí. Y me gustó así. Me gustó así. Aparte que nos deja más cavidad para que pase la cabecita. Eso es otro detalle porque lo tienen que dejar también el cuellito un poquito más holgado. Porque tiene que pasar la cabeza. Ya vamos a cerrar. Y si lo hacen en hilo muy delgado o como sea que sea, deben de dejar medidas un poquito mayores. Bien. ¿Por qué hice 5 puntos allá? Igual que acá. 5 puntos en la basecita, 5 puntos, di la vuelta y 5 puntos acá. Igual volví acá a cerrar con 4 cadenas para que me quede esta base. Me quede bien y se vea igual que todas las demás. Final de la hilera número 6. Vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos acá. Lo que les indiqué antes. Los 5 puntos en la basecita que dejé acá tan pequeña de 4 cadenas acá. Bien, entonces vamos a hacer acá 5 puntos. El espacio que dejé no es exactamente una base. Acá 5 puntos. 3, 4 y el 5 lo voy a dejar fijado. Bien, así, que nos quede ahí fijado. Bien, igual, 1, 2, 3, 4 cadenas, pero vamos a unirlo. ¿Ven por qué? Porque me quería que me quedaran todas iguales. Vamos a unirlo. Aparte que esas cadenitas nos sirven para que el cuellito quede un poquito mayor. Vamos a unir acá. Ya acá estamos cerrando y cambiamos de patrón. Ya el patrón abierto ya no. Bien. Ya acá nos queda unido el cuello. Y este es el momento en que usted tiene que ir y pasarlo, intentar pasarlo por su cabecita.
Bien, para ver si estamos de acuerdo con lo que les dije, que dejar acá holgado y todo eso. Que quedara acá con holgadez, digamos, más holgadito, un poquito más grandecito que el cuello, ¿eh? Normalmente cuando medimos el cuellito, siempre dejamos una medida como de esta manera, así. No así, sino con holgadez, allá con un poquito que quede holgado. Y ya vamos, intentamos pasar la cabeza, que en este caso pasa muy bien. Bien, acá antes de comenzar a hacer tanto trabajo, por favor, se frenan ahí y hacen caso. Bien, vamos a subir acá una cadena nada más para indicar el inicio. Y ahora nos vamos a ir, perdón, y acá nos vamos en punto bajo. Punto bajo, así, punto bajo. Rellenamos, entramos acá, recuerda que hicimos 4 cadenas. Esta es la hilera número, perdón, esta es la vuelta número 7 ya. Acá no tenemos hileras, sino que vueltas. Vamos a la vuelta número 7. Acá hacemos un punto, 2, pero una base. 1, 2, 3. Y volvemos a hacer acá 2 puntos. Bien, si lo quieren llevar en punto medio alto, se ve precioso también. Bien, pero bueno, 2 puntos de este lado y 2 puntos de este lado, 3 cadenitas para una basecita. Bien, necesitamos esa basecita que acá no se nota muy bien, pero acá hallamos en punto bajo y vamos haciendo las bases para esta parte. Acá, primer punto, cada uno de ellos, punto bajo, cada uno de ellos, porque después vamos a tener que lo tenemos que ocupar y tienen una razón cada uno de ellos. 1, 2, 1, 2, 3 y volvemos 2 y en cada uno de ellos de nuevo. Bueno, el final de la vuelta 7. Pueden observar, en cada una de estas hay un piquito, esa va a ser una basecita para hacer la conchita. Bien, pero ahora va a ser distinto, entonces vamos a cerrar acá. Vamos a terminar acá la última basecita en medio. Cuando cerramos acá la última basecita, terminamos con un segundo punto y acá en donde subí con una cadena hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Y acá vamos a deslizarnos un poquito más hacia el centro porque tengo que venir a esta base para iniciar la vuelta número 8. Entonces nos deslizamos. Cuando nos deslizamos no ajustemos mucho el hilo para que no quede ahí como que muy notable. Lo llevamos relajadito. Bien, ahora voy a entrar acá. Y acá comenzamos. Así, el último. Y acá subimos con 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a ver. Y 4 puntos vamos a hacer acá. Entonces acá tenemos también un aumento. Tenemos la cadena que ya es 1, 2, perdón, 3, 4. 4 puntos. 1, 2, 3 y volvemos a repetir los 4 puntos. Es que me estoy cambiando de patrón. Entonces acá 8 puntos en total. 8. ¿Sí? 8. Y moviéndonos en punto deslizado porque vamos a cerrar acá arriba cuando regresemos de la vuelta, terminemos la vuelta 8. Bien, entonces ahora sin ir a ningún lado vamos a hacer una cadena. Sí, quiero que me pongan atención a esta parte. Una cadena, aparte vamos a hacer 1, 2, 3. Venimos acá, ya de todas maneras lo practicaron esto haciendo los ojitos. Y acá hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Y una cadena. ¿Vieron? Una cadena, el piquillo y una cadena de nuevo
y venimos al próximo, y hacemos de nuevo lo mismo. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir 4 puntos acá. Cuatro, una cadena, ponemos la uña, hacemos 1, 2, 3, nos regresamos, hacemos un punto deslizado, una cadena, cargamos el ganchito y volvemos a repetir lo mismo. Los 8 puntos separados por 3 cadenas. ¿Ven? El piquito en medio de ellos. ¿Ve qué linda que se ve en la roja? En la roja queda precioso esta puntada, precioso. Final de la vuelta 8. Vuelta 8, que viene con los piquitos. Es la única que va a tener piquitos, es la vuelta 8. Bien, entonces vamos a terminar acá, punto deslizado, y acá nos deslizamos un poquito más a este punto, ¿sí? Y acá levanto una cadena. Una cadena. Iniciamos la vuelta número 9. Y acá hacemos 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir 2 puntos más. ¿Sí? 4 puntos separados por 3 cadenas. Y en el punto acá fijado vamos a hacer un punto también, un punto bajo. ¿Ven? Levanté con una cadena que es un punto bajo y terminé con un punto bajo, dejando en el centro 2 puntos, 3 cadenas y 2 puntos. Bien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 cadenas, 5 cadenas y vamos, no lazamos el hilo, vamos acá y hacemos un punto bajo. Entramos acá y volvemos a repetir 2 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas y de nuevo 2 puntos. Entramos al punto acá, hacemos un punto fijado y 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a repetir. Final de la vuelta número 9, 5 cadenas siempre, ¿verdad? 5 cadenas de separación y ya van a entender por qué las 5 cadenas en un momentito. Bueno, en el puntito acá que habíamos subido una cadena, acá hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Deslizamos un poquito más y acá entramos y hacemos un punto bajo. Un punto bajo. Este punto bajo lo voy a contar como si fuese una cadena. Ahora 1, 2 cadenas para que suban como si fueran las 3 y acá hacemos 3 puntos altos. 3 puntos altos. Con la cadena serían 4, que equivale a 1, y 3 cadenas y repetimos de nuevo los 4 puntos. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Las 5 cadenas que quedaron acá, recuerden, 5 cadenas, 1, 2, 1, 2. En la del medio vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Un punto bajo así. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y volvemos a venir al mismo punto de acá. Bien, y hacemos acá un punto deslizado que nos quede más limpiecito. Este hilo se me sale un poquito. Bueno, ahora sin hacer cadenas vamos a la siguiente y volvemos a repetir.
Estamos en la hilera 10. Es la última hilera de conchita. Bien, la última hilera de conchita. Ahora, perdón, 3, no, 4, 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4. No hacemos cadena, venimos 1, 2, 1, 2 y en el medio lo utilizamos para bajar la conchita así. 1, 2, 3, 9. Y volvemos a bajar al mismo punto. Que nos quede centrado. Punto deslizado, no hacemos nada y vamos y repetimos. Final de la hilera número 10. ¿Sí? Últimas conchitas. Entonces acá yo le hice con punto deslizado esta parte acá. Y es con punto bajo. Entonces, bueno, hacemos las 9 cadenas. Volvemos acá. Donde yo les hice un deslizado y es un punto bajo. Bien, disculpas ahí. Bueno, entonces acá vamos a cerrar ya con un punto deslizado como pertenece, como cada una de ellas está. Y nos tenemos en este caso que deslizar hacia el centro de nuevo. Bueno, acá, en este caso va a ser completo hasta el centro. Y acá en el centro les voy a hacer un, 2, no les voy a hacer cadenita, voy a deslizarme en la hilera, esta ya sería la 11. En la hilera 11, si quieres subir con cadenita está bien, pero yo me voy a deslizar acá en el regreso, el final. Bueno, entonces, ahora en esta parte hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Bien, y venimos acá y hacemos 1, 2 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en ella vamos a entrar acá y vamos a hacer 2 puntos bajos. La hilera 11 se trata de cada piquito, incluyéndola a ella, entre esta y esta, cada una 2 puntos bajos y 5 cadenas. Cada una. Bien, entonces de nuevo repito. 1, 2, 3, 4, 5. Venimos a esta de 9 y hacemos 2 puntos bajos. 1. Bueno, final de la vuelta número 11. Y acá, no acá donde comenzamos, sino que acá, para que nos quede igual, vamos a hacer un punto deslizado. Una cadenita y vamos a entrar acá. Sí, acá. Y vamos a hacer puntos bajos, o si ustedes quieren punto medio alto está bien. El punto es que hagamos acá dentro de él 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno más que lo que tenemos, ¿eh? Tenemos 5 cadenas acá, hacemos 6. Bien, acá no vamos a hacer nada. Acá no vamos a hacer nada. Vamos a saltar de este lado y vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Bien, acá no hacemos nada y así. Bueno, fin de la vuelta número 13. Vea qué bonito. Es que cada vuelta pareciera como es la última. Todas son bonitas. Terminamos con los últimos 6 puntos acá. Y deslizamos acá, ¿sí? Vamos a hacer un deslizado. Vamos a ver si este hilo a veces se sale un poquito. Hacemos una cadenita
y volvemos a repetir punto a punto, punto a punto, punto bajo, punto a punto, punto bajo. Terminamos la vuelta número 13 o la número 1, volviendo a contar ya. Un punto deslizado. Quiero que me pongan atención acá un momentito. 1, 2, 3. ¿Sí? 3 cadenas y nos regresamos para atrás. Para atrás. Sacamos y hacemos un punto alto. Una cadenita. Nos movemos. Este punto ya está ocupado acá. Este no se cuenta. Saltamos un punto y vamos al siguiente. Y hacemos acá 2 puntos en el mismo punto. 2 puntos en el mismo punto. Una cadena. Nos movemos un punto acá. Perdón, 2 puntos en el mismo punto, no, 2 puntos en el mismo punto y un punto acá. Juntos, disculpen, juntos. Los 2 puntos juntos y uno a la par. Bien, una cadena. Nos movemos 3, 1, 2, 3. Hacemos un punto, pero nos regresamos de nuevo como les inicié. Y hacemos un puntito cruzado. Una cadena. Nos movemos un punto y vamos acá. Y acá hacemos 2 puntos en el mismo punto. Y a la par, un punto. Así. Este cruzado, 3 puntos acá, pero 2 en el mismo punto y uno solito. Volvemos a cruzar el punto y 3 otra vez, pero 2 en uno y el otro al lado. Saltando una cadena y haciendo una cadena. Perdón, saltando un punto y haciendo una cadena. Saltando un punto y haciendo una cadena. En un momento comenzamos con los aumentos. Bueno, final de la hilera número 14. ¿Sí? Tenemos acá los puntos cruzados, una cadena, los 3 puntos y antes de cerrar, recuerden eso que se quede igual, antes de cerrar el punto deslizado acá, una cadena de final, una cadena de inicio. Bien, acá vamos a hacer un cierre de la 14. Nos deslizamos un poquito más hacia adelante, acá, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, lazamos el hilo y nos vamos hacia atrás. Estos siempre van a ir iguales. En cada hilera que vayan a subir, en cada hilera que vayan a hacer, van a hacer lo mismo. Esto lo vamos a llevar hasta el final. Este hilo. Bueno, bien, una cadena y ahora es más fácil. En cada punto, un punto alto, punto alto, una cadena, vamos hacia adelante, tomamos el hilo y vamos hacia atrás y cruzamos. Bien, una cadena, un punto en cada uno. Una cadena y volvemos hacia adelante y hacia atrás. Este hilo es muy bonito, pero le inventaron poner un cierto brillito, no sé si se aprecia ahí, un cierto brillito, muy poquitísimo se ve,
y ese brillito es el que se mete en el ganchito. Bueno, entonces una cadena y volvemos a repetir lo mismo. Volvemos a repetir lo mismo. Una cadena. Vamos hacia adelante primero. Y después hacia atrás y cruzamos. Una cadena y volvemos a repetir. Bueno, vamos a contarlo de acá mejor para que no se complique al momento de continuar todo lo demás. Bueno, 1, 2, 3 de esas hileras con una cadenita de separación de lado y lado. Bien, vamos a la 4 y vamos a agregar una cadena más para los aumentos. Ahora acá, una cadena, punto deslizado, ¿sí? Nos deslizamos un poquito hacia adelante, subimos 1, 2, 3 y me regreso para hacer acá el cruzado. Bien. Ahora, en este va así. 2 cadenas, ¿sí? Lazamos el hilo y hacemos acá los 3. Esta es la diferencia. Pero quiero que noten dónde está el aumento de una cadena, nada más. Los 3 puntos acá normal, ¿sí? Una cadena y el cruzado acá. Vamos atrás. Y ahora de nuevo repetimos. 1, 2 cadenas. Y esto es de lo que se trata esta hilera. Perdón, esta vuelta. La vuelta 4 contando de nuevo. Bien, 1, 2, 3 y en la 4. Le vamos a llamar 4 a esta vuelta donde ya comenzamos con una cadena más. Entre ella y de este lado, perdón, sí, una cadena más. Acá 2 cadenas y acá una cadena. Final de la vuelta 4. Sí, como siempre acá les voy a recordar una cadena, en este caso, en esta vuelta, una cadena después de estos 3. En la 4 hacemos un punto deslizado, deslizamos un poquito hacia adelante, 1, 2, 3 y vamos acá atrás. Traemos el hilo y hacemos el puntito cruzado. Bien, ahora vamos a hacer acá un punto, ¿sí? Ya no son 2, sino que 1, igual que como veníamos antes. Los 3 puntos y ahora sí, 2 cadenas acá, después de los 3 puntos. Ahora es lo contrario. En la vuelta 5 es lo contrario. Ya les explico acá un momentito. 2 antes del cruzado y una saliendo para los 3 puntos acá. Antes hicimos las 2 cadenas después de los cruzados. Ahora es antes de los cruzados. Y de esto se trata la hilera número 5. Y las 6 ya van 2 cadenas de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Final de las 5. Saliendo de ellas, recuerden, 2 cadenas. Hacemos acá lo mismo. Y acá ya las 6, las 7 y todas las demás, para que escuchen esto, lleva 2 cadenas. 2 cadenas acá. Vamos a los 2 puntos, a los 3 puntos que van juntos, disculpe. 2 cadenas y ya. De aquí en adelante ya.
vamos 2 cadenas de cada lado. Ese es el aumento suficiente para continuar la prenda. Bien, entonces 2 cadenas y ya comenzamos así. Continuamos así, perdón. 2 cadenas y el puntito cruzado acá. Dos cadenas y así continuamos. Entonces, de acá en adelante es así. Recuerden esta parte acá. A como comienzan, terminan. Bien, bueno, entonces en las 7 ya vamos a hacer a sacar lo que es la bocamanga. Dependiendo de la talla, así son las vueltas que tenemos que bajar. Bien, entonces ya casi llegamos a la sisa. Todavía no tengo, pero revisé el video y no tengo esta explicación. Entonces, no lo medimos exactamente del cuello, sino como un poquito más abajo. Entonces, depende de cuántas vueltas usted haga, esa es la talla que usted va consiguiendo. Bien, y recordar también dejar el cuello holgado, que no le quede muy ajustado porque entonces va a ser incómodo para entrar a la cabeza. Esas partes importantes. Igual que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras de estas que ya estamos haciendo acá con aumentos acá. Bueno, este queda perfecto para hacer las divisiones porque acá estamos, por ejemplo, acá está el cuellito, el frente. Entonces continuamos, acá les he puesto esta marquita para indicar el punto central. Bien, bueno, vamos a medir todo el tejido y yo tengo de total de tejido 106. Pueda que usted tenga menos, pueda que usted tenga más. Entonces por ahí me anota lo que usted tiene en tejido. Mide todo el tejido. ¿Ve? Pone así un poquito y lo mide. Pone así un poquito y lo mide. Todo el contorno del tejido, llamémosle así, 106. Bien, bueno, ese 106 lo dividimos entre 3. Igual 35 puntos, un montón de numeritos más. Bien, entonces, ese 35 lo vamos a cerrar en ese número. Dejamos 35 centímetros para la espalda. 35 centímetros para la espalda. Pero ya les explico cómo sacarlo más fácil. 35 centímetros para el frente. Ahora nos queda un 35 porque lo dividimos entre 3. Entonces, ese 35 que nos falta, lo dividimos en 2. Ese 35 que nos falta lo dividimos en 2. 17.5. Bien, entonces 17.5 para cada brazo. 17.5 para cada brazo. Bien, al igual que como acá lo tenemos dividido, acá el punto central lo tengo acá, me quedó perfecto, por eso ya les digo por qué. Bueno, acá de la marquita, como 35 por la mitad es 17.5, entonces muy fácil, del punto central 17.5 para acá. Bien, y marqué, solo una marca. Bien, solo una marca. Ya de aquí en adelante, entonces conté, no contando el punto central, vamos a contar este. Ya vamos a contar los caladitos. No este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ven? Ahora sí podemos contar el calado. Yo no puedo decirle a usted que cuenten el calado si no han hecho la matemática primero. Ya tenemos 9, ponemos la marca. Como la manga sabemos que tenemos también 17, contamos 9 de nuevo desde acá, no acá, ya se está contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ponemos la marca. Bien, lo dejamos calmado. Ahora contamos hacia acá, no contando el punto central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ponemos la marca y volvemos otra vez para la manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ponemos la marca. Y la espalda, por fuerza, ya nos queda dividida.
Ya sacamos el frente, ya sacamos los brazos por puntitos y ya la espalda nos queda bien. Bien. ¿Cuántos ojitos o cadenas tienen que hacer? Muy bien. Usted se va a medir el contorno de pecho. Contorno de pecho. Esto. Cuando yo le llamo contorno es completo, todo. En el caso de la muñeca dice que tiene 13. En el caso de la muchacha, 100. Bien, 100 centímetros. Contorno de pecho, 100 centímetros. Porque quiero que le quede holgadito. Bueno, entonces, si ella tiene 100 de pecho, de busto, y ya sabemos automáticamente que aquí tenemos 35 de acá a acá, de frente, y 35 de espalda. Entonces, 35 y 35, 70. Bien, 35 y 35, 70. 35 de acá. Vamos a ponérselo acá para ver si me cabe en pantalla. Hay 35 de acá, 35 de acá, 70. Bien, tenemos 70 de tejido. Ya las mangas ya no. 70 de tejido. Entonces, a los 100 que tiene de busto, le restamos 70. Serían 30. 30 centímetros. Estamos hablando de centímetros. Bien, 30 centímetros dividido entre 2 porque son 2 bracitos, por supuesto. Entonces, 15 centímetros. Bien, entonces esos 15 centímetros los hacemos en cadenas o, en mi caso, en ojitos. ¿Qué he hecho? 10 ojitos. ¿Por qué? Porque les voy a hacer esta misma puntada debajo a los lados, en los laterales. Bien, entonces he hecho 10 ojitos para hacerle esta misma puntada que va de 6 en 6. Le he hecho lo mismo, los ojitos. Así, para hacer esas conchitas, una y otra vez y otra vez y otra vez, todo el largo de la blusa. Así me quedó mucho más cómodo. Bueno, aquí he hecho 10 ojitos. 2, 4, 6, 8, 10. Ahora, bueno, perdón, de esos 10 ojitos, sí, los midemos, lo corroboramos, que tengan ahí los 15 centímetros, acá, que tengan los 15 centímetros que necesitamos de cada lado. Bien, 15 para un lado, 15 para el otro. Ahora lazamos el ganchito y vamos a la próxima marca. ¿Vieron qué fácil? Acá. Y acá les voy a hacer un punto alto. Perdón, acá rellené estos 3 encima de los 3 acá. Pueda que usted le quede aquí, pueda que le quede al inicio, no importa, pero que deje por lo menos uno, ya sea de inicio o de final, uno para dejarlo fijo ahí. En este caso, salto hasta el otro lado. No lo voy a iniciar acá porque me da miedo que me quede ajustada la manga. Entonces paso hasta el otro lado. Y acá ya continuamos la puntada. En este caso llevamos 2 cadenas. Pueda que se lleve 3 si lo quiere más holgado. 2 cadenas. Vamos al primero. Y después hacia atrás. Y listo. 2 cadenas. Rellenamos los puntos acá. Y ya, vamos al siguiente. Bueno, ya acá le rellené la espalda. Y recuerdan que les dije que solo dejé un punto acá, encima de estos 3. Bueno, igual vamos a hacer lo mismo del otro lado. Un punto también. Y ya después rellenamos lo demás, pero hacia el otro lado. Cuando ya comencemos la manga. Bueno, acá les voy a hacer los 10 ojitos. Y acá les voy a recordar porque no sé si ahí me faltó eso. Entonces 3 cadenas, venimos por acá para recordarles y hacemos esto. Bien, bueno, entonces ya vamos del otro lado y esto es todo. Ya tenemos las 2 bocamangas. 3 puntos acá, 2 cadenas
pasamos hacia adelante, después hacia atrás. Bueno, acá lo he rellenado 3 puntos en cada uno y acá tenemos que hacer el punto fijo para ya de nuevo comenzar la misma puntada. Bien, entonces ya hacemos acá el punto fijo y 1, 2 cadenitas y volvemos a comenzar lo mismo. Me disculpo porque no grabé, pensé que estaba grabando y no. Antes de comenzar a rellenar los puntitos acá. Mil disculpas. Bueno, cada punto lo rellenamos con 3 puntos. Cada punto de acá a acá en los 10 que hicimos. Los 10 ojitos, 3 puntos en cada uno. O sea, 30 puntos tenemos acá. Bien, entonces acá cuando llegamos a la manguita, como le voy a llevar el punto, este mismo puntito calado de la parte de arriba, entonces hacemos así. Ya acá dejando el punto fijo, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y avanzamos 2 ojitos, o sea 6 puntos. Lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Acá hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y volvemos a hacer lo mismo. Pasamos los 6 puntos. Esto es todo. Bien, bueno, acá terminamos del mismo modo que acá. Entonces 7 cadenas, lazamos el hilo y ya comenzamos acá en esta misma y comenzamos el orden de la puntada. De nuevo, 3 puntos. Ya subí acá. Eso acá no se los explico porque yo se los dejé bastante claro en esta parte acá. Entonces, bueno. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuellito, en la parte de arriba. Vamos a hacer exactamente este. Bueno, entonces, respetando este punto acá, hacemos igual. Vamos a hacer acá 2 cadenas. Disculpen. Vamos a hacer acá 1, 2 cadenas. Y en este puntito acá vamos a hacer 3 puntos. Ups. 1, 3 puntos altos, disculpen. 2, 3. Bien, acostamos acá en la cadenita con un punto bajo, lazamos el hilo y acá, ¿recuerdan? Esta parte acá, como si lo estuviésemos haciendo en el cuello. Vamos a hacer acá, disculpe. 1, 2, 3, 1, 2 cadenas, lazamos el hilo y volvemos a hacer 3. Esto. Ahora acostamos acá en este centro y cargamos y volvemos a repetir los 6 puntos altos separados por 2 cadenas. Bueno, nos quedan media, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer otra media acá. ¿Ves? Acostamos acá, venimos en este punto acá y hacemos 3 puntos. Al igual que el inicio. Ahora hacemos 1, 2 cadenitas y comenzamos la puntada. Perdón, vamos desde acá y para atrás. 2 cadenitas y ya rellenamos los 3 que están aquí juntitos siempre. Bueno, ya casi venimos para repetirles de nuevo lo que sigue, pero
un consejito, si ya ustedes sienten que quieren hacerlo más holgado, todavía más holgado, como que les queda así muy holgado, entonces le agregan acá más cadenas siempre. En eso no vamos a jugar acá un poco porque quiero que lleve el orden. Y acá sí, si lo quieren hacer más amplio. Ya bajando lo que es el busto, ya bajando un poquito lo que es la parte del busto, cuando ustedes sienten ahí que se lo ponen, que les queda como un top, como así. Entonces pueda que ya le comiencen a disminuir las cadenas para que le comience a ajustar un poquito allá la cintura. Bien, ya cuando comienza a bajar acá el busto un poquito, le comienza a volver a reducir las cadenas o lo deja así si quiere. De nuevo para acá, para volver a comenzar y repetirles un poquito acá. Entonces, ven esta partecita que dejé acá, el punto fijo y las cadenitas y después los tres puntos que hicimos. Bien, acá vamos a hacer una basecita. Entonces, siempre respetamos la salida, 2 puntos allá. Perdón, en este caso vamos a hacer acá un punto bajo de salida. 1, 2, 3 cadenitas y vamos del otro lado. Dejando acá una basecita pequeña. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos hasta la próxima. Acá. Pero de lado. Punto bajo. 1, 2, 3. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 6 y vamos hasta la otra y repetimos lo mismo. 1, 2, 3, pasamos del otro lado. Entonces del otro lado igual, 6 cadenas acá, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aunque no se note aquí mucho, donde hemos dejado la separación de los 3 puntos, acá está. Igual hacemos lo mismo. 1, 2, 3. Vamos del otro lado. Y dejamos esta pequeñita acá. Bien. Aquí hacemos una conchita, la acostamos acá. Ahora hacemos lo mismo que como salimos. Que como entramos. 2 cadenas. Y hacemos ya acá un punto fijo. Terminamos acá. Y de nuevo volvemos con la puntada. 2 cadenas. Vamos a volver a hacer lo mismo. Las conchitas, pero encima ya de la basecita. Y volvemos la próxima vez a repetir lo mismo. Esto que hicimos acá, lo vamos a repetir una y otra vez. Por todo el largo que quiera, ¿verdad? Bueno, acá voy a hacer un momentito. 1, 2 cadenas. Saliendo de esta puntada. Y entramos acá. Y vamos a repetir esto mismo. 1, 2 y 3 nada más. No voy a hacer más que eso. Acuesto acá. Porque es el inicio. Y de acá vamos a esta. Y acá hacemos de nuevo 6. 6. 3, 1, 2 cadenas y 3 de nuevo. 1, 2, 3. Volvemos a acostar acá. Cargamos y volvemos a entrar y hacemos acá 6. 2 cadenas. 1, 2, 3. Acostamos acá y así. Volvemos. No sé si les dejé claro esta parte acá en la que comenzamos con media conchita y terminamos, y después continuamos, disculpe, 1, 2, 3 conchitas, 4 y volvemos a terminar
igual con media conchita. Bueno, no sé si fui clara ahí, pero bueno, una de las hileras, por ejemplo esta, que va haciendo la basecita, entonces después del punto fijo acá, 3 cadenitas, saltamos este puntito para hacer media basecita, como una media basecita, después las 6 cadenas y hacer esto de nuevo para montar las conchitas. Bueno, no sé si fui clara ahí. Acá estoy en la hilera número 50. Hilera número 50 y tengo 60, a ver, 63 centímetros, 25 pulgadas, bastante larga. 3 centímetros en la hilera número 50 y le voy a hacer unas conchitas. Para esto vamos a hacer así. A ver, hasta acá he gastado 400 gramos. Creo que ya en eso se va a quedar en 400 gramos. Entonces cerramos igual, ¿sí? Ahora me quiero deslizar acá. Yo se los voy a repetir en la manga un poco también para que les quede más claro ahí. Deslizados, no punto bajo, deslizado. Ahora desde acá, el medio de estos, cargamos el ganchito y vamos a este que nos queda acá. Y quiero hacer una conchita de 10. De 10, quiero que me quede grande. Entonces vamos a hacer así. Aunque en realidad, bueno, le voy a dividir por 3 cadenas. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 3 cadenas y 5 de nuevo. 3, 4, 5. Ahora acostamos acá. Punto bajo. Lazamos el hilo y volvemos a repetir lo mismo acá. 10 puntos, pero separado por 3 cadenas acá. Volvemos al centro. Cargamos y volvemos a repetir. Bien, es como para ya indicar que hemos terminado. Y lo mismo vamos a hacer en las mangas, lo mismo en el cuello, un poquito menor porque el cuello es más delicadito, pero algo similar, cuello, mangas y parte del borde. Bueno, acá estamos en esta parte, donde ya tengo las basecitas acá. Entonces igual la vamos a usar, pero vamos a ver si nos acomodamos así. Como acá, las quiero poner en estas partes. Bueno, entonces vamos a acomodarnos, no quiero que se estresen. Donde queda acá la basecita de media conchita, vamos a hacer una concha completa de 10. Tenemos acá las 10, acostamos igual acá y vamos de nuevo para hacer una, en este caso las voy a hacer de 10. Ya la última las voy a hacer de 10 para que me queden todas iguales. Y igual vamos a repetir lo mismo del otro lado hasta llegar acá. Saliendo de acá, igual. Hacemos una completa acá, acostamos acá y volvemos con lo mismo. Entonces, acostamos acá, cargamos y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, ya le he terminado la vuelta número 51, que sería la última en este caso. Puede que ustedes le hagan más, puede que hagan menos. Bueno, acá entonces terminamos en donde comenzamos. Voy a hacerlo acá. Como quedo con punto deslizado un poco fuerte. Entonces, acá terminamos con un punto deslizado, en este caso, y un cierre. Pero este hilo es muy sedoso, entonces lo voy a cortar con una buena distancia para poderlo ocultar bastante lejos, todo lo lejos que yo pueda. Bueno, les voy a comenzar acá la manga. Sí, vamos a poner, recuerdan los que hicimos acá, los de ojitos. Entonces, buscan cuál sea ahí y hacemos un amarre y dejamos suficiente, especialmente cuando el hilo es como un poco sedoso, lo dejamos con buena parte ahí para que en caso
nos aseguremos mucho más. Bien, bueno, tenemos 3 acá y acá 3 cadenas, perdón, sí. Hacemos un punto, pero a medias, perdón, un punto normal. En el que dice 3 hacemos un punto a medias, pasamos del otro lado, eso es para hacer una disminución pequeñita. Y hacemos lo mismo. ¿Ven? El último punto a medias y el primero a medias y cerramos juntos. Ahora uno normal, volvemos y repetimos lo mismo. El que dice 3 acá a medias, pasamos al otro lado y a medias cerramos juntos. Entonces uno normal acá y uno a medias, pasamos del otro lado, medio, cerramos juntos. Uno normal, medio y pasamos del otro lado. Ya acá estoy llegando casi a la marquita. Acá hacemos uno normal, uno a medias y acá llegamos al punto que es que tenemos que atravesar. Entonces vamos a hacer una en la parte del borde y cerramos juntos. Uno en el centro, acá para que nos quede un poquito más cerrado. Y ya llegamos a la puntada de la que vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, bueno, acá hacemos un punto, una cadena y acá hacemos lo mismo. Volteamos. Una. Voy a hacer la de una. Y acá les aconsejo que si quieren la manguita como más holgada, entonces hacen 2 cadenas. Lo mismo que hicimos en la parte de la blusa. Ahora acá hacemos ya la puntada normal. Bueno, ya acá estoy del otro lado. Y tenemos acá el punto atravesado. Bien, y me queda muy bien acá. Entonces, tenemos 3. Hago una cadena. Si en caso ustedes le quedaran así, se les quedase así. Atravesamos acá el punto alto. A veces cuesta un poquito pasarlo. Y lo atravesamos hacia atrás, como haciendo el punto que va cruzado, para que nos quede bien para la próxima vuelta, como haciendo estos puntitos que van cruzados. Una cadena y ya pasamos acá de nuevo. Otra vez con la misma puntada. Acá hacemos 1 normal, 2 y el que dice 3 hacemos esto y pasamos del otro lado y cerramos juntos. Uno normal, uno medio, tocaría medio pero lo voy a hacer completo, acá completo y terminamos acá. No voy a preocuparme por contar ni nada, así está bien. Ahora levantamos 1, 2, 3 cadenas, volteamos y hacemos lo mismo que llevamos en la blusa. Voy a llevar la misma puntada de la blusa. ¿Sí? Una cadena, saltamos un punto y hacemos acá 3. Una cadena, saltamos, este ya está ocupado, saltamos 1, 2, en el que dice 3, hacemos un punto alto, volteamos, venimos acá y hacemos este punto cruzado, una cadena y ya acá hacemos otra vez, este ya está ocupado, saltamos este y hacemos 3 y así continuamos. Bueno, entonces ya estando acá otra vez al inicio de la puntada, entonces una cadena y ya saltamos un punto, este lo voy a dejar así
y ya hacemos la puntada que nos toca aquí. Vamos para atrás, una cadena y ya, volvemos a comenzar. No quiero que se preocupen por esa parte, que si cuentan, que si no cuentan, lo comienzan y ya, ahí se acomodan. Bueno, acá le he dado la vuelta y quedó bien por coincidencia, pero puede que no, entonces ahí ustedes se acomodan. Bueno, acá entonces la misma puntada, ya acá me acomodé con los 3, salté 1, ya comencé acá la puntadita y acá en adelante les quedaría bien. Entonces, bueno, una cadenita que no se le olvide antes y después de este. Aquí, punto deslizado, volvemos a deslizar, 1, 2, 3 cadenas y volteamos. Ya esto lo vimos en la parte de abajo. Una cadena, recuerden, una cadena de salida, una cadena para llegar, una cadena para salir, siempre. Y acá los 3 puntos que van siempre juntos, una cadena o 2 si la quieren más holgada, o 3 como quieran, y ya comenzamos de nuevo lo mismo. Bueno, acá le hice 13 vueltas. Si le hacen 20, 30 o el doble, eso es decisión de ustedes. Ya les indiqué cómo comenzar, cómo terminar. Y me gusta esta parte así, lo mismo que le hice en la parte de abajo. Bueno, entonces acá 13 vueltas. Vamos a deslizarnos en la parte acá del cierre hasta acá al centro, porque quiero montar las conchitas en el centro, ¿ve? Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a deslizar 3, 4, ya estamos en el centro, entonces lazamos el ganchito y venimos al centro de estos puntos acá y hacemos acá 5, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a hacer 5. 3, 4, 5. Y acostamos acá. Punto bajo, cargamos y volvemos a repetir los mismos 10 puntos en cada una de estas partes. Bien, terminamos en el comienzo para que nos quede igual. Ahora acá terminamos con un punto de cierre. Estamos, sacamos y listo. Me encanta este tipo de manga, es muy bonito. No es corto, no es 3/4, es un término bonito ahí. Bueno, entonces le voy a continuar terminando esto. Y ya que corté el hilo acá, voy a aprovechar de hacerles un detallito en el cuello, ya que estamos acá. Entonces, vamos a hacer primero, porque quiero hacerle un lacito. Vamos a hacer primero tan sencillo como lo que hicimos al principio. 3 cadenas. Vamos a hacer así, ojitos. 1, 2, 3. Vamos a calcular allá como para hacer un lacito. Esto es todo lo que les voy a hacer. Bueno, acá tengo 30 centímetros, 20 ojitos. Bien, ya teniendo los 20 ojitos, venimos y hacemos un punto fijo acá. Vamos a ver. Hacemos un punto fijo acá, en el inicio del cuellito, para que me quede el cordoncillo, digámosle así, fijo. Y acá vamos a hacer la primera conchita, igual que lo que le hice en las mangas. Vamos a hacer las más pequeñas. Acá vamos a hacer las de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 cadenitas
y 4 de nuevo. O sea, vamos a hacer la de 8, porque acá está más pequeñito. 3, 4 y saltamos esta, nos vamos a la próxima. Acá. Cargamos el ganchito y vamos a esta. Y volvemos a repetir los 8 puntos, separado por 3 cadenas. 4, 3 cadenas y 4 de nuevo. Y acostamos acá y volvemos de una por medio. Bueno, ya le he dado la vuelta y estamos igual. Comenzamos con una conchita y terminamos con una conchita en el último punto, que nos queden iguales. Bueno, entonces acá al inicio hacemos un punto fijo. Buscamos el punto más fijo que podamos ahí. En este caso voy a hacer punto deslizado y 3 cadenas y volvemos a hacer el cordoncito, entre comillas, porque no es un cordoncito exactamente. Volvemos a hacer los 20 acá de nuevo. Bien, y al final del cordoncito le voy a poner un detallito. Entonces así, vamos a hacer 20 que nos queden iguales. Igual que el otro lado. Bueno, acá le llego al último, el 20 y terminamos. Voy a dejarle un poquito más acá por el avalorio que le voy a poner algo sencillo. ¿No lo quieren? No lo ponen. Bueno, entonces de este lado, disculpen, pero es mejor sí dejar también un poquito más. Acá ponemos, en este caso voy a poner el redondito. Este que es como cuadradillo, no sé cómo decirle. Y el otro. Algo para que le dé peso allá un poquito. Pasamos directo. Hacemos un nudito común y corriente. No tiene que ser algo pomposo. Si saben hacer cordoncitos, hacen un cordoncito antes de comenzar las conchitas. Pero esto aquí sí lo voy a asegurar bien. Limpiamos. Los aseguramos bien, bien, bien. Bajamos y listo. Bien, voy a repetir lo mismo con el otro. Bueno, y así nos ha quedado esta blusita, tal como se las mostré al inicio. Acá el lacito, hacemos un lacito ahí y todo bien. ¿Qué tal les pareció la blusa? ¿Qué dicen ustedes? Pues si me gané una suscripción, si aún no lo ha hecho todavía, con los puntitos allá como les dije. Ven, las manguitas, tal como se los mostré al inicio, así nos queda al final. Así que con esto lo vamos a llevar a modelar en un momentito, a ver qué tal les parece, porque no es lo mismo que mostrarlo en la mesa, ¿eh? Así que con esto vamos a llevarlo a modelar. Bueno, un agradecimiento, primero que todo, un abrazo, un saludo para cada una de ustedes que siempre están ahí esperando mis videos. Y si eres nueva, bueno, le invito a suscribirse si aún no lo ha hecho, comentar, que ya saben las que me siguen, que yo les contesto cada uno de los mensajes sin importar el idioma, preguntas, cualquier otra cosa que quieran ahí. También peticiones, consejos, todo lo que me quieran decir por ahí. Así que bueno, un saludo enorme para cada uno de ustedes, muchísimas bendiciones. Y acá les dejo la blusa como siempre. Y con esto nos vemos en los próximos videos. Primero Dios. Chao, chao.